Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir y seguir un poco con este tema, este estudio que tiene que ver con la doctrina bíblica, la doctrina cristiana. Claro, muchos pensarán, ¿no es cierto?, que el tema del conocimiento doctrinal es solo para teólogos o personas estudiantes de algún seminario, pero no es así. La importancia del conocimiento doctrinal es para todos los cristianos, para toda la iglesia. Por supuesto, mucho más se requiere del obrero, del líder, de aquellos que de alguna manera tienen esta responsabilidad de transmitir o enseñar la palabra del Señor. Dijimos, las doctrinas bíblicas son un poco el fundamento de lo que uno cree. Lo vuelvo a repetir porque es importante. Es decir, nosotros tenemos una fe y esa fe es una fe revelada. Y esa revelación está en la Escritura. Lo que nosotros creemos ha sido revelado en la palabra del Señor. Ese es el fundamento de aquello de lo que nosotros creemos. Y como decíamos, no es simplemente para teólogos o aquellos que buscan algún título o que buscan, no sé, ¿no? Doctor en divinidades o no sé qué. No, porque el conocimiento doctrinal también es para la vida. Es decir, el conocimiento doctrinal es algo práctico, algo que afecta no solo mi intelecto, que me ayuda a tener conocimiento, pero el conocimiento doctrinal, como hemos dicho en algunas de las clases anteriores, que afecta nuestra vida doméstica, nuestra vida en todas las áreas. Y por eso decíamos que uno de los pasajes que nos hablan dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y por qué dice no sufrirán? Porque las verdades bíblicas, la doctrina, muchas veces es confrontativa y viene quizás a señalar, a mostrarme en qué aspecto quizás yo estoy errando. Por eso cuando Pablo lo instruye a Timoteo para que predique la palabra, le dice también, predica, ¿no? Predica, a tiempo, fuera de tiempo. Pero fíjese que después le dice, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Que con la palabra, con la verdad de Dios, pueda señalar aquellos aspectos de la persona que están fuera de la voluntad de Dios. Y eso es necesario. Uno dice, bueno, a mí me gusta predicar, enseñar, pero quizás exhortar, reprender, ¿eh? Pero también es necesario. ¿Por qué es necesario? Por la conducta, porque necesitamos ser cambiados, transformados. Así que, pero esto se hace también justamente con la doctrina. Por eso es algo práctico. Y por esa razón que dicen muchos, no quiere que oír, ¿no es cierto?, aquellas palabras de exhortación, de reprensión. Y por eso que dice la Escritura que vendrán tiempos cuando vendrán falsos maestros que enseñarán cosas que la gente quiere escuchar. Buscarán, ¿no? Y dice, bueno, apartarán de la verdad el oído. La verdad, apartarán de la doctrina, de la verdadera enseñanza, para escuchar
lo que ellos quieren escuchar. No sé, es como decir que alguien me diga, sí, está todo bien, metele para adelante. Y quizás para conformarme, para retenerme, para que no me vaya de su grupo, su círculo. Y bueno, me dice lo que yo quiero escuchar, quizás con fines que no son honestos, no son decentes, ¿no? Y esto es importante por el hecho de que nosotros nos debemos hacer fieles administradores de la verdad de Dios. Y no tenemos que conformar a la gente diciéndole lo que quieran escuchar, sino decir lo que Dios tiene para decirle. Yo creo que el apóstol Pablo, él decía, tan tremendo, ahí en el libro de Gálatas, él decía, me he hecho, ¿no es cierto?, ¿acaso me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿No? Dice, bueno, que él no buscaba agradar a los hombres, porque si buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Bueno, entonces ahí vemos que la doctrina es práctica y que viene a hablarme de cómo ser, como hemos dicho en otro momento, hijos, obedeced a vuestros padres, esposos, amad a vuestras mujeres, bueno, las casadas, bueno, todas esas situaciones, eso es doctrina. ¿eh? Si bien nos provee, nos habla del carácter de Dios y conocimiento de Dios, bárbaro. Pero también tiene que ver con los aspectos prácticos de la enseñanza de la verdad de Dios acerca de cómo tiene que ser mi conducta delante de los ojos de Dios. Así que el conocimiento doctrinal es para la vida, es para todos los cristianos y es algo práctico. Y es importante que tiene que ver con nuestra manera de pensar. Nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Lo que usted cree es lo que usted vive. Dice, tal cual es en su pensamiento, el tal es él. Uno es lo que piensa. Yo vivo o actúo de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo creo, al pensamiento que yo tengo. Y la palabra del Señor, el conocimiento doctrinal, lo que ayuda es muchas veces a corregir, porque a veces las ideas, los pensamientos, los conceptos que yo tengo, a veces están errados, están equivocados, no se ajustan a la verdad de Dios, o hay mentiras, engaños, hay errores, que quizás con el tiempo o el enemigo ha puesto allí y estoy creyendo una mentira. Entonces yo puedo ajustar ¿eh? Tengo que ajustar mi mente, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo que pensar bíblica y doctrinalmente. Lo que yo pienso debe estar de acuerdo con la palabra, porque si no estoy viviendo una mentira, un error, un engaño o tener falsas ideas o conceptos. Entonces, fíjese aquí, vamos a mirar en 2 de Corintios 10, 5, tenemos un ejemplo, 2 de Corintios 10, 5, que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está, con la palabra, con la verdad de Dios, nosotros, como Él viene hablando y diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y ahí dice, derribando todo argumento y toda altivez que está en contra, digamos que es contraria a la revelación, a la verdad, a la palabra. Cuando exponemos o cuando creemos o cuando se nos instruye acerca de la verdad de Dios, todos aquellos argumentos que hay en contra caen.
¿no es cierto?, caen. Entonces, la palabra ayuda a derribar esos argumentos. Claro, y en otra expresión, ahí dice, toda fortaleza, derribando, ¿no es cierto?, fortaleza, a veces son pensamientos muy fuertes, ¿no? Creencias, tradiciones tan arraigadas, pero que no corresponde con la palabra. Pero ahí está el poder de la palabra y el Espíritu Santo, que dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, contra la verdad de Dios. Ahora, esto es lo interesante, también que dice, llevando cautivo. Y bueno, esto habla quizá un poquito más todavía, a decir que yo puedo tener dominio, autoridad sobre lo que pienso. Alguien que puede llevar cautivo a alguien es porque tiene poder y porque tiene autoridad. Es decir, los pensamientos se deben ajustar a mí y yo no ajustarme a mis pensamientos. Lo triste es que muchos son guiados, dominados por sus pensamientos, porque no los cambia y bueno, eso es su manera de pensar. Pero ahora en Dios yo puedo llevar, si hay alguna mentira, algún error, algún engaño, algún concepto, alguna idea que no se ajusta, yo tengo que llevar mi mente, mis pensamientos, como dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde lo llevo? A la obediencia a Cristo. Someterlo a la palabra, a la verdad de Dios, a la revelación divina. ¿Ves? ¿Por qué? Porque uno es lo que piensa. Y a veces vivimos errada y equivocadamente porque tenemos pensamientos equivocados. Entonces, pensamos, ¿no es cierto?, un ejemplo, ¿no? La idea que yo tengo acerca de Dios, lo que yo pienso, ¿no es cierto?, acerca de Dios, va a afectar mi vida. Si yo quiero vivir una vida agradable, una vida piadosa, pensar correctamente acerca de Dios va a afectar todo mi ser en todas las áreas de mi vida. ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Qué tengo un pensamiento, si hablamos, por ejemplo, de Dios o de la doctrina de Dios? Lo que yo pienso, lo que yo creo acerca de Dios va a afectar mi manera de vivir, mi manera de conducirme. Entonces yo tengo, no sé, me lo imagino o yo pienso que es así, pero son cosas vagas, es decir, conceptos abstractos, pero no hay un fundamento, claro. ¿Por qué pensás que Dios es así o Dios actuaría? Muchos dicen, no puede ser que Dios castigue o haya un juicio porque Dios es amor. Dios es todo amor y Dios no. Es decir, tengo conceptos equivocados o desequilibrados. Sí, Dios es amor, Dios es bondad, paciente, pero también es recto, justo, santo. Entonces yo digo, lo que yo pienso acerca de Dios va a afectar. Pienso que Dios es tolerante, que Dios no me va a castigar, que no pasa nada, que, bueno, pero ¿de dónde saco yo eso? Entonces ahí está la importancia y necesidad de conocer la palabra para conocer la doctrina de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Lo que Dios ha decidido revelarse a nosotros a través de la palabra. Lo que yo conozco es a través de lo que yo creo y conozco por la palabra del Señor. Lo que yo entiendo por las escrituras, no mi concepto errado, equivocado, lo que yo me puedo imaginar. No puedo darle lugar a la imaginación, sino a la verdad bíblica. Eso es muy importante, ¿no es cierto? El crecimiento, ¿no es cierto?, de la vida espiritual está muy ligado
al conocimiento de la palabra del Señor, para tener un crecimiento sólido, firme. Necesito conocer la palabra, conocer las doctrinas. Entonces, ahí siempre hago una pregunta yo, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, y es, ¿puede un árbol crecer sin frutos? Obviamente, dependiendo de que sea un árbol frutal, ¿no? Puede, pero un árbol que es frutal y no da fruto, ¿puede crecer? Si es un árbol que da frutos y no da frutos, ¿puede crecer? ¿Qué dice usted? Y podemos decir que sí. No es correcto, porque si es un árbol, es decir, bueno, por ahí hemos pasado, de un limonero o otra planta, o la higuera, ¿se acuerda que estaba, Jesús fue a buscar allí higo y no había, no dio fruto? En otra parábola, ¿no es cierto?, ponía ahí el Señor que no daba fruto y dice, córtala porque está inutilizando la tierra, no está dando fruto. Es decir, un árbol puede crecer sin fruto, aunque no es lo natural. Algún problema debe tener, debe haber, pero crece. Ahora, la otra pregunta es, ahora, ¿un árbol sin raíces puede crecer? ¿Un árbol sin raíces puede crecer? No, no puede crecer. O va a crecer hasta cierto punto y medida, pero como justamente no tiene raíces, se va a caer, se va a secar. Porque la raíz cumple dos funciones. La función de sujetarlo al suelo, al piso, sostenerlo, arraigarlo, como se dice, por medio de sus raíces. Y hay árboles que tienen unas raíces profundas, tremendas, grandotas, que es lo que sostiene y que de acuerdo al tamaño que vaya a crecer va a ser la raíz. Pero también la raíz lo que hace es nutrir al árbol, es decir, de allí se alimenta. Entonces es muy importante para un árbol tener sus raíces. Y lo mismo sucede con la vida. Una vida para crecer necesita, ¿no es cierto?, tener raíces. Y en esto decimos, la vida cristiana necesita tener raíces en la palabra, en la doctrina, en la enseñanza, para que podamos crecer sanos, fuertes, sólidos. Dice en Efesios, ¿no es cierto?, 4:14, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ve? La palabra fluctuante, es decir, alguien inestable, llevados por cualquier viento de doctrina. Qué expresiones, ¿no? Cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que ande ahí circulando, que cualquier idea, falsa doctrina, ahí nos vemos arrastrados. Dice, no, dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. No, sino para que crezcamos bien, firmes, sólidos en la verdad de Dios. No, no dejarse llevar por cualquier doctrina que ande por ahí, sino una doctrina que se ajuste a la Biblia, a la verdad bíblica. Personas que por ahí, bueno, hoy están con los testigos, mañana con el mormón, mañana vuelve a lo católico y otra vez está con los cristianos y acá, para él es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. Entonces, no sé, porque son como niños fluctuantes, sin madurez, sin crecimiento, sin formación, y por eso son arrastrados, son engañados. Bueno, eso no es lo que Dios quiere. Entonces, el conocimiento doctrinal ayuda al crecimiento, al fortalecimiento en la fe, donde ya no nos movemos fácilmente y podemos aprender a discernir, a entender, y cuando escuchamos algo lo podemos darnos cuenta si es verdad bíblica o no, porque lamentablemente hoy hay tantas cosas, ¿no es cierto?, cuando uno escucha, pero qué bueno que uno pueda estar firme en la verdad de Dios. Y por último, pensando en esto, digo, el conocimiento doctrinal,
es necesario para, como dije, para mi propio crecimiento, para mi propio provecho, para crecer, para estar firme, pero también es necesario para poderlo explicar y enseñar a otro. Y este siempre es el tema que estamos abordando, ¿no? Y entonces la gran cuestión es, ¿usted lo entendió? ¿Lo puede explicar? Si lo puede explicar, lo entendió. Si no lo puede explicar, todavía no lo entiende. Y es necesario entender. Y por eso que tenemos un texto, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6 de Hebreo, especialmente el final del capítulo 5 y el comienzo del capítulo 6, son muy interesantes. Pero leemos un verso, que es el versículo 12, Hebreos 5:12, que dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, tengo muchas cosas acerca de las cuales quiero hablarles, pero no puedo, decía el autor, bueno, de Hebreos, ¿no? Algunos dicen Pablo, pero no está definido. Pero él decía, pero no les puedo explicar, porque se han hecho tardos para oír. Y tengo que volverle a repetir y hablar siempre lo mismo, porque no pueden aprender. Entonces pone el ejemplo acá de la leche espiritual para niños, para los bebés, para las criaturas que no tienen quizás su estómago desarrollado como para recibir alimentos mucho más sólidos, porque no los puede digerir. Dice, y ustedes se han vuelto como niños y no les puedo dar un alimento más sólido sino la leche espiritual. Pero fíjese que dice, debiendo ser ya maestros por causa del tiempo. Y quiero leerlo ese mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual, dice así: con el tiempo que llevan de haber creído en el Evangelio, en las buenas noticias, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños, que no pueden comer alimento sólido, sino que solo toman leche. Bueno, hay algo que está mal. Cuando somos niños en forma natural, que estamos recién entramos en el camino del Señor, que recién conocimos el Evangelio, sí, está bien, son como niños, no le podemos dar un alimento mucho más profundo, le damos las cosas sencillas, ¿eh? Pero a medida que transcurre el tiempo, que ya tendrían que estar creciendo y madurando, ya tiene que aprender, tiene que recibir otra, ¿no? Es como que si una persona grande, bueno, le damos leche nomás, no se satisface, no se llena y va a querer más. Bueno, lo mismo pasa con la vida cristiana. Cuando es recién convertido, cuando recién llega al camino, está bien, se entiende, no puede. Pero cuando ya transcurre el tiempo, como dice acá, después de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. Quiere decir, ustedes deberían estar enseñando, no aprendiendo estas cosas. Y ahí está el desafío para nosotros. ¿Lo oíste? ¿Lo entendiste? ¿Lo podés explicar? Bueno, si lo podemos explicar es porque lo hemos entendido. ¿Eh? Y no solamente por conocimiento, sino por vivencia, ¿no? Por la práctica de estas verdades. Bien, así, ¿no es cierto?, vamos culminando con este tema tan importante. Después quizás vamos a desarrollar alguna doctrina específica para entender algunas cositas más. Hasta aquí llegamos por hoy, que Dios les bendiga, esperando que estos estudios, como siempre, puedan ser de bendición.